Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre las etapas del procedimiento penal ordinario. Muy bien. El procedimiento ordinario se compone de tres etapas fundamentales: la instrucción, evaluación, preparatoria de juicio y juicio. La etapa de instrucción tiene como objetivo recopilar evidencia tanto a favor como en contra de la persona procesada, determinando si se debe presentar una acusación formal. Esta fase comienza con la audiencia de formulación de cargos convocada por el juez a petición del fiscal cuando este último cuente con suficientes pruebas para imputar. En dicha audiencia, el fiscal establecerá la duración de la instrucción, que generalmente no debe exceder de 90 días, aunque hay excepciones como en casos de delitos de tránsito o flagrantes. La vinculación de la instrucción es posible si aparecen nuevos datos que sugieran la participación de otras personas en el hecho investigado antes de que expire el plazo de la instrucción. Esto llevará a una audiencia en la que las personas involucradas serán notificadas y se ampliará el plazo de instrucción en 30 días. Las reglas para la etapa de instrucción incluyen la solicitud de audiencia de formulación de cargos por parte del fiscal cuando cuente con suficientes pruebas, la rápida programación de esta audiencia dentro de 5 días posteriores a la solicitud, la obligación del fiscal de buscar el domicilio del investigado y la formulación de cargos de la audiencia si existen elementos para imputar a la persona procesada. En la audiencia de formulación de cargos, la persona procesada tiene el derecho de solicitar el procedimiento abreviado y otros derechos y garantías constitucionales. Todos los sujetos procesales quedan notificados en esta audiencia y se registra su contenido en el expediente. La formulación de cargos debe incluir la identificación de la persona procesada, la descripción detallada de los hechos, las infracciones imputadas, así como la evidencia que respalda los cargos. También se puede solicitar medidas cautelares, protección y otros pedidos relacionados con el proceso sin afectar el debido proceso. En caso de que la investigación revele información que justifique un cambio en la calificación legal de los cargos, el fiscal puede solicitar una audiencia de reformulación de cargos, lo que extiende el plazo de instrucción en 30 días sin permitir una nueva reformulación. Ahora bien, vamos a hablar sobre la reformulación de cargos. Si durante la etapa de instrucción los resultados de la investigación hacen variar justificativamente la calificación jurídica de la imputación hecha en la formulación de cargos, la o el fiscal deberá solicitar al la o el juzgador audiencia para motivar la reformulación de cargos. Realizada la reformulación, el plazo de la instrucción se incrementará en 30 días y prorrogables, sin que el la o el fiscal pueda solicitar una nueva reformulación. Asimismo, para las actividades investigativas a la instrucción, los sujetos procesales gozarán de libertad para obtener los elementos que sustenten sus alegaciones con sujeción a los principios del debido proceso, para lo cual podrán ejercer todas las actividades investigativas y utilizar los medios de prueba con las restricciones establecidas del Código del COIP. La persona procesada podrá presentar al lado del fiscal los elementos de descargo que consideren convenientes para su defensa. Así también la víctima podrá solicitar al lado del fiscal los actos procesales que consideren necesarios para comprobar la existencia del delito. La facultad de ordenar pericias y diligencias en la instrucción. Cualquier sujeto de procesal podrá solicitar al fiscal que disponga la práctica de las pericias que sean necesarias para obtener los elementos de convicción. Asimismo, para en la instrucción concluir, se debe, por el cumplimiento del plazo determinado del COIP, a la decisión fiscal y la decisión judicial. La decisión fiscal, cuando el fiscal considere que cuenta con todos los elementos para concluir la instrucción, aún antes del cumplimiento del plazo, siempre y cuando no exista peritos pendientes de la parte procesada. Y en la decisión judicial, cuando transcurrido el plazo, el fiscal no ha concluido la instrucción. El dictamen y la abstención fiscal se da cuando concluida la instrucción, el fiscal solicitará al juzgador señalar día y hora para la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, la que será convocada en un plazo no mayor a 5 días y afectará en un plazo no mayor de 15 días. De no acusar, emitirá su dictamen debidamente fundamentado y será notificado al fiscal para que disponga su notificación a los sujetos procesales. Asimismo, si el fiscal superior, al obtener la consulta, rectifica la abstención, remitirá de inmediato el expediente al juzgador para que dicte el sobreseimiento en el plazo máximo de 3 días cuando exista una persona privada de libertad.
Si el fiscal superior revoca la abstención, designará otro fiscal para que la sustente la acusación en audiencia. Por último, resuelve emitir un dictamen acusatorio el fiscal para unos y abstentivos para otros procesados. Y para instruir sobre la etapa de evaluación y preparatoria de juicio, la finalidad de tiene como finalidad conocer y resolver sobre cuestiones de procedibilidad, perjudicialidad, competencia y procedimiento. Siguiendo lo que es las reglas de la etapa de evaluación preparatoria de juicio. ¿Cuáles son? Primeramente es que el fiscal solicitará al juzgador que fije día y hora para la audiencia. Número 2 será el señalamiento de día y hora para la audiencia y será dentro de los 5 días siguientes a la petición fiscal. La audiencia se efectuará en un plazo no mayor a los 15 días siguientes a la notificación. Y por último, si el fiscal no solicita la audiencia dentro de los plazos respectivos, el juzgador de oficio requerirá al fiscal que manifieste su decisión y deberá comunicar dicha omisión al Consejo de la Judicatura, en ese caso, para las sanciones debidas. Asimismo, en la audiencia preparatoria de juicio podemos ver qué contiene lo que es la acusación fiscal. Pues en sí se va a enumerar en 7 postulados súper importantes que son la individualización concreta de la persona o personas acusadas y su grado de participación en la infracción. La relación clara y sucinta de los hechos atribuidos de la infracción en un lenguaje comprensible. Los elementos en los que se funda la acusación y si son varios los acusados, la fundamentación deberá referirse individualmente a cada uno de ellos, describiendo los actos en los que participó en la infracción. La expresión de los preceptos legales aplicables al hecho que acusa. Anuncio de los medios de prueba con lo que el fiscal sustentará su acusación en el juicio. Si se ofrece rendir pruebas de testigos o peritos, se presentará una lista individualizándolos. Y por último, la solicitud de aplicación de medidas cautelares o de protección no dictadas hasta el momento o su rectificación, revocación o sustitución de aquellas dispuestas con antelación. Asimismo, pues queremos ver cuáles son las reglas para audiencia preparatoria de juicio. Primeramente, instalada la audiencia, el juzgador solicitará a los sujetos procesales se pronuncien sobre los vicios formales respecto de lo actuado hasta ese momento procesal y de ser pertinente serán subsanados en la misma audiencia. El juzgador resolverá sobre cuestiones referentes a la existencia de requisitos de procedibilidad, cuestiones prejudiciales, competencia y cuestiones de procedimiento que puedan afectar la validez del proceso. El juzgador ofrecerá la palabra al fiscal, que expondrá los fundamentos de su acusación. Luego intervendrá el acusador particular y, si lo hay, el defensor público o privado de la persona procesada. Concluida la intervención de los sujetos procesales, si no hay vicios de procedimiento que afecten la validez procesal, continuará la audiencia para lo cual las partes deberán. Primeramente van a anunciar todas las pruebas que serán presentadas en la audiencia de juicio, incluyendo a las destinadas a fijar la reparación integral, para lo cual se podrá escuchar a la víctima, formular solicitudes, objeciones y planteamientos que estimen relevantes. En ningún caso el juzgador podrá decretar la práctica de pruebas de oficio. Se deberá solicitar la exclusión, rechazo o inadmisibilidad de los medios de prueba que estén encaminadas a probar hechos notorios o que por otro motivo no requieran prueba. Y asimismo, los acuerdos probatorios podrán realizarse por mutuo acuerdo entre las partes o petición de cada una de ellas, cuando sea innecesario probar el hecho, inclusive sobre la comparecencia de los peritos para que rinden testimonio sobre los informes presentados. Otra regla es, concluidas las intervenciones de los sujetos procesales, el juzgador comunicará motivadamente de manera verbal a los presentes su resolución, que se considerará notificada en el mismo acto. Se conservará la grabación de las actuaciones y exposiciones realizadas en la presente audiencia. Yo les voy a hablar sobre el sobreseimiento, que nos dice que es una institución jurídica regulada en el artículo 605 del COIP, que lo establece de la siguiente manera. Se dictará auto de sobreseimiento en los siguientes casos. El primer caso es cuando el fiscal se abstenga de acusar. El segundo, cuando concluya que los hechos no constituyen delito o que los elementos en los que el fiscal ha sustentado su acusación no son suficientes para presumir la existencia del delito o participación de la persona procesada. 3, cuando se encuentre que se han establecido causas de exclusión de la antijuricidad.
Es decir, es un auto definitivo que pone fin al proceso por las causas determinadas en aquella disposición jurídica. Dicho sobreseimiento se dicta en la audiencia oral pública y de contradictorio, procede cuando ha existido acusación fiscal y se resuelve en el momento procesal, como lo determina el artículo 604 del mismo código. La calificación de la denuncia y la acusación nos dice que al final del caso, el juzgador, al sobreseer, calificará en forma motivada la temeridad o malicia de la denuncia o la acusación particular. Aquellos que sean declarados que actúen con temeridad pagarán los honorarios de los abogados, es decir, las costas procesales, así como una indemnización integral correspondiente. Y si el juez califica la denuncia o acusación, el imputado o imputada que obtenga el sobreseimiento podrá iniciar el proceso penal correspondiente. Dicho sobreseimiento tiene sus efectos. Este tipo de sobreseimiento produce un efecto de cosa juzgada, de modo que una vez que se acuerda que no se puede reabrir un proceso penal contra el mismo acusado sobre hechos que han sido objetos de sobreseimiento libre. Dicho de otro modo, implica que la exclusión de la investigación de manera definitiva no podrá reabrirse. Con el sobreseimiento, la o el juzgador revocará toda medida cautelar y de protección y en el caso de prisión preventiva ordenará la inmediata libertad. También tenemos lo que es el llamamiento a juicio, que la resolución motivada de dicho llamamiento debe incluir lo siguiente. 1. La identificación de él o los procesados. 2. La determinación de los hechos y el delito acusado por el fiscal, así como el grado de participación establecido en la acusación fiscal. La especificación de las evidencias que sustentan la decisión, la cita y pertinencia de las normas legales y constitucionales aplicables. 3. La aplicación de medidas cautelares y de protección no dictadas hasta el momento o la ratificación, revocación, modificación o sustitución de las mismas dispuestas con antelación. 4. Los acuerdos probatorios que han convenido los sujetos procesales y probados por el juzgador. 5. Las declaraciones contenidas en el auto de llamamiento a juicio no surtirán efectos irrevocables en el juicio. Y por último tenemos el acta de la audiencia, conjuntamente con los anticipos probatorios, son los únicos enviados al tribunal y el expediente será devuelto al fiscal. Ya, yo les voy a hablar acerca de la necesidad de la acusación. Primeramente, eso está establecido en el artículo 609 del COIP y establece que esa es una etapa principal del proceso, debido a que se sustancia sobre la base que tiene la acusación el fiscal. También nos habla acerca de los principios que se regirán, especialmente los principios de oralidad, publicidad, inmediación, contradicción y actuación probatoria. Esos que se encuentran establecidos en el artículo 610. Asimismo, en su desarrollo se observarán los principios de continuidad del juzgamiento, concentración de los actos del juicio, identidad física del la o del juzgador y la presencia obligatoria de la persona procesada y del la o del defensor público o privado, tomándose en cuenta las salvedades del juzgamiento en ausencia de la prevista Constitución. En cuanto a las notificaciones, se notificará a los testigos o peritos para su comparecencia en la audiencia, siendo responsabilidad de los sujetos procesales el llevar dichos peritos o testigos a la misma audiencia. De igual forma, se oficiará las certificaciones solicitadas a efectos de que la parte solicitante pueda obtener la presencia de los testigos y peritos, así como la información requerida o solicitada documentalmente. Para hablar del artículo 612, vuelta se lleva a cabo la instalación y la suspensión de la audiencia. Se establece de que el o el juzgador declarará instalada la audiencia de juicio en el día y la hora señalados, con la presencia del la o el fiscal, la o defensor público o privado y la persona procesada, salvo el caso previsto en este código referente a las audiencias telemáticas, ya los casos previstos en la Constitución. La o el acusador particular podrá intervenir a través de un procurador judicial o en el caso de sus personas jurídicas de derecho público o privado. Podrá comparecer la o el representante legal o su procurador judicial. En caso de no comparecer el de instalación de la audiencia, la acusación particular se entenderá abandonada. Una vez iniciada la audiencia, si al momento de intervenir algún perito o testigo no se encuentra presente o no puede intervenir a través de algún medio telemático, se continuará con los peritos o testigos presentes y demás medios de prueba. Finalizados los testimonios, en cualquiera de las partes podrá fundamentar ante el tribunal la relevancia de la comparecencia de estos testimonios, ya sea del perito o de los testigos que están presentes.
El tribunal excepcionalmente, en caso de aceptar esa solicitud, suspenderá la audiencia y señalará día y hora para su reanudación, la cual se realizará de manera inmediata en un plazo no mayor de 10 días, tomándose en cuenta, y en caso de no ser aceptada la petición de las partes, se continuará con la audiencia y el tribunal dictará sentencia sobre la base de las pruebas evacuadas. ¿Qué tenemos que hablar acerca del juicio fallido, de la audiencia de juicio fallida? Tiene que ver si la suspensión de la audiencia se debe a causas imputables a las o los jueces, a las o los fiscales. Se comunicará eso del hecho de que al Consejo de la Judicatura, donde se establece que a fin de que se dispongan unas sanciones del caso, si se tratara de otros servidores públicos, se pondrá en convencimiento a las o las autoridades respectivas para las sanciones administrativas que correspondan. Los alegatos de apertura que también se llevan a cabo en la audiencia de juicio, el día y hora señalados, la o el juzgador instalará la audiencia de juicio oral y una vez verificada la presencia de las partes procesales, se concederá la palabra tanto a la o el fiscal, la víctima y la o el defensor público que se encuentre o el privado de la persona procesada para que presenten sus alegatos de apertura. En cuanto a la práctica de la prueba, la o el presidente del tribunal procederá primero, que después del alegato de apertura se ordene la práctica de las pruebas solicitadas por la o el fiscal, la víctima y defensa pública o privada. Segundo, que durante la audiencia las personas establezcan que su declaración deberá prestar juramento a decir la verdad y ser interrogadas personalmente a través del sistema telemático. Bueno, continuando con la práctica de las pruebas, podemos alegar que esto se refiere a un proceso en el cual las partes involucradas dentro de un juicio penal, ya sea como la fiscalía y la defensa, presentan y someten a consideración del tribunal las pruebas que respaldan su argumentación y pretensiones. Estas pruebas pueden incluir testimonios de testigos, documentos, registros, evidencias físicas, peritajes, videos, u otros medios que ayuden a demostrar la culpabilidad o inocencia del acusado, así como otros aspectos relevantes del caso. La exhibición de documentos se refiere al acto de presentar documentos o pruebas escritas ante el tribunal durante el juicio. Estos documentos pueden incluir ya sean registros, contratos, facturas, informes, fotografías, correos electrónicos u otro tipo de evidencia documentales que sean de relevancia para el caso. Esta es una parte importante del proceso, porque en esas pruebas los documentos escritos pueden proporcionar información crucial para determinar así la culpabilidad o inocencia. En este caso se puede esclarecer los hechos. La prueba no solicitada oportuna se refiere a las evidencias o pruebas que una de las partes en juicio intenta presentar ante el tribunal, pero lo hace de manera tardía o fuera de los plazos establecidos por las reglas procesales o el juez. Las reglas rigen cuándo y cómo deben presentarse las pruebas durante el curso de un juicio. Cuando una parte intenta introducir pruebas de manera tardía, generalmente requiere una justificación sólida para permitir su admisión. El tribunal evaluará si existe una razón válida para admitir la prueba, como la falta de conocimiento previo a la existencia de la evidencia, y así su introducción no causa un perjuicio injusto a la otra parte. También tenemos los alegatos, que los alegatos son presentaciones orales realizadas por las partes involucradas dentro del juicio ante el tribunal. Estos alegatos son argumentos verbales que las partes, como Fiscalía y la defensa, presentan para exponer ambos su punto de vista, resumir sus argumentos y persuadir al tribunal sobre la culpabilidad o inocencia. Los alegatos suelen realizarse al final del juicio, antes de que se han presentado todas las pruebas y testimonios relevantes. Y para culminar, debemos argumentar que los alegatos son una parte crucial, ya que esto permite a las partes sintetizar y argumentar sus casos antes de que el tribunal tome una decisión. Ahora vamos a hablar sobre la decisión judicial en la etapa de juicio. Si bien es cierto, la decisión judicial en materia penal se refiere intrínsecamente a lo que es la resolución tomada por un tribunal en un caso relacionado ya sea como una infracción penal o un delito.
Estas decisiones prácticamente son el resultado de un proceso legal en el que se consideran pruebas, argumentos legales y las leyes aplicables. Las decisiones judiciales en materia penal pueden llevar tanto a la absolución del acusado como a la condena del mismo. Al tomar una decisión judicial en una audiencia de juicio se consideran varios factores, como las que ya mencioné anteriormente, pero también es necesario tomar en consideración que también incluyen las pruebas presentadas tanto por Fiscalía como por la defensa, el testimonio de los testigos, la normativa jurídica aplicable a ese determinado caso, la credibilidad de los testigos y la interpretación de la ley por parte del juez. El juez debe de sopesar todos estos factores y tomar una decisión que sea justa y equitativa según la ley. Además, el juez podrá considerar cualquier circunstancia atenuante o agravante que se haya presentado en este determinado caso. En última instancia, también se prevalecerá lo que es la objetividad en un juicio. Una decisión justa y legal basadas en pruebas y en testimonios. De la misma manera, es necesario considerar que la decisión judicial debe de contener ciertos requisitos. En primer lugar, la referencia a los hechos contenidos tanto en la acusación como en la defensa. En segundo lugar, la determinación de la existencia de la infracción y la culpabilidad de la persona procesada. La persona procesada en este caso no podrá ser declarada culpable por aquellos hechos que no hayan sido constados previamente en la acusación. Tercero, la individualización de la responsabilidad penal y la pena de cada una de las personas que se encuentren procesadas. Cuarto, una vez declarada la culpabilidad y la pena, el juzgador dispondrá la reparación integral a la víctima que previamente ya haya sido identificada. De la misma manera de considerar lo necesario, también establecerá lo que son las medidas cautelares y las medidas de protección dependiendo del caso. En quinto lugar, se encuentra en caso de que el juzgador decida ratificar la inocencia de la persona procesada, el tribunal dispondrá inmediatamente su libertad. De la misma manera, es necesario tomar en consideración que al momento que el juzgador vaya a emitir una condena, esta debe de establecerla con una precisión del tiempo. De igual manera, deberá explicar el cumplimiento de cómo se va a dar el cumplimiento de las penas de restricción en caso de los derechos de propiedad. Luego de haberse pronunciado de manera oral, es necesario que los juzgadores que forman parte del tribunal también se pronuncien de forma escrita, haciéndole a conocer a cada una de las partes acerca de lo que ya emitió previamente en una sentencia oral. Bueno, por último y no menos importante, encontramos los requisitos de la sentencia. Si bien es cierto, estos son fundamentales, puesto a que si no se cumplen, esa sentencia carecería de legalidad. Primero, la mención del tribunal, el lugar y la hora en que se dicta el nombre y el apellido de la persona sentenciada y demás datos que sean sumamente necesarios para poder identificar a esa persona. Segundo, la relación precisa y circunstanciada del hecho punible y de los actos del o el sentenciado por el tribunal. Tercero, las consideraciones por las cuales se dé por probada o no la materialidad de la infracción y también la responsabilidad del procesado. Cuarto, la parte resolutiva convención de las disposiciones que ha emitido en respecto y la pena para imponerse del caso. En este caso, este numeral se aplica cuando son varias personas que han sido procesadas. El sexto, la condena a reparar integralmente los daños ocasionados por la infracción con la determinación del monto económico que se va a pagar por la persona sentenciada a la víctima y demás mecanismos que sean necesarios para poder establecer la reparación. 7. Cuando se determine la responsabilidad de la persona jurídica, el juzgador deberá verificar los daños a los terceros para imponer la pena. 8. Las costas y el comiso o la restitución de bienes o el producto de su enajenación. 9. La orden de distribuir las muestras de las sustancias por delitos de producción o tráfico ilícito. 10. La suspensión condicional de la pena y señalamiento del plazo en el cual debe de ser cumplida de la firma de los acusadores que forman parte del tribunal. Este fue el grupo de etapas del procedimiento penal ordinario. Esperemos, muchas gracias por su atención.